Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues vamos a empezar con esta primera meditación. El ciclo que cada año me gusta hacer de meditaciones en este tiempo de Cuaresma, que empezamos hoy, miércoles de ceniza. Y voy a ir grabando. Mi plan, como otros años, es ir predicando las meditaciones, hoy en concreto porque empieza el tiempo, es un día especial, y luego ya, pues más bien los viernes, que es un día penitencial, es día que vivimos, recordarlo, la abstinencia, y quizás los domingos también, ¿no? Bueno, iremos viendo a lo que puede llegar, ¿no? Pero quería acompañarte en este camino cuaresmal, en tu oración, a través de estas palabras, además de, lógicamente, lo habitual ya, de la oración del corazón de cada día, ¿no? Y me pongo, por tanto, ponemos el chip, ¿no? El pensamiento ya en este tiempo de Cuaresma, y nos ponemos ya en modo Cuaresma, miércoles de ceniza, ¿no? El camino hacia la Pascua. Y empiezo ya con la primera oración, la oración con la que este miércoles de ceniza leemos en la misa, la oración colecta, que concretamente te leo y dice así: concédenos, Señor, comenzar el combate cristiano con el ayuno santo, para que al luchar contra los enemigos espirituales seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad. Con la ayuda de la austeridad. Comenzar el combate cristiano con el ayuno santo, para ser fortalecidos con la ayuda de la austeridad. Palabras que suenan fuertes, ¿verdad? Ayuno, austeridad, combate. Milicia es la vida del hombre en la tierra, dice Job. Es evidente que tenemos que combatir, pero no por combatir en general, sino por un sentido cristiano y un sentido también de amor a la cruz y de búsqueda. No lo olvides, eso no querría yo que te olvidaras, de la búsqueda de la felicidad. Hoy concretamente un grupito de alumnas del colegio de segundo de bachillerato hemos tenido una pequeña sesión y hemos hablado del tema de la búsqueda de la felicidad. ¿Qué tienen que hacer para ser felices? ¿Cuál es el camino? Ha salido mucho de generosidad, de servicio, de amor a Dios, de corazón limpio, de mil cosas. Bueno, pero eso ya, según vayan saliendo cosas, ya te contaré más. Este día, como bien sabes, nos impone la ceniza. Es un sacramental, la ceniza que se obtiene de las ramas, de los ramos del Domingo de Ramos anterior. Se queman y esa ceniza es la que se utiliza después para imponer la ceniza el miércoles santo. Y la bendición de la ceniza, el sacerdote, mientras que hace el signo de la cruz en la ceniza y echa agua bendita, dice lo siguiente: oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras agrado en quien expía sus pecados. Escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas cuaresmales, puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu Hijo. Te dejas vencer por el que se humilla, encuentras agrado en quien expía sus pecados.
derrama tu bendición sobre esta ceniza. ¿Cómo queremos, cómo quiere el Señor? ¿O cómo queremos nosotros llegar con un corazón limpio? Por tanto, pensad que la Iglesia nos invita durante la Cuaresma a que consideremos nuestra oración la necesidad de tener un corazón limpio, de vivir en la austeridad, de vivir el ayuno, del combate cristiano, es decir, la necesidad de convertirnos, de redirigir nuestros pasos hacia el Señor. Y así aparecerán muchos textos que te recomiendo, por cierto, que en la medida que puedas leas cada día los textos de la misa de estos días de Cuaresma, que son realmente riquísimos, textos como los siguientes. Te rogamos, Señor, que nuestra vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos y que inauguren el camino hacia la Pascua. O sea, nos está invitando el Señor a esa conversión. Camino, si la vida es un peregrinar, evidentemente, hacia el cielo. La Cuaresma es un peregrinar hacia la Pascua. Es el compendio de nuestra vida, un constante volver hacia la casa de nuestro Padre, hacia ese cogollo, en la Cuaresma, preparación de ese tríodo pascual, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y por tanto, este tiempo la Iglesia nos está invitando a descubrir más esa centralidad del misterio pascual, poniendo en manos de Dios toda nuestra vida. Qué capacidad, decía San José María en una de sus homilías de la Cuaresma, qué capacidad tan extraña tiene el hombre de olvidarse de las cosas más maravillosas para acostumbrarse al misterio. Consideremos de nuevo en esta Cuaresma que el cristiano no puede ser superficial. Estando plenamente metido en su trabajo ordinario, ha de estar al mismo tiempo metido totalmente en Dios, porque es hijo de Dios. Por eso, estos días, qué bueno es que cuidemos los ratos de oración, como una necesidad que tenemos en este camino de conversión, para dirigir nuestros pasos hacia el Señor y purificar nuestro corazón. Repetiremos estos días, lo escucharás muchas veces en la liturgia, los salmos que llamamos penitenciales. Y me paro en el que es el top, ¿no? El top de los salmos penitenciales, que es el Salmo 50, que podríamos leerlo entero ahora, pero prefiero ya lo iremos leyendo, no iremos. Y hay un momento que dice ese Salmo 50, que tiene una historia concreta, ¿no? Cor mundum crea in me Deus, et spiritum firmum innova in viscerimus meis. Dice en latín, te traduzco, crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu firme. Cor mundum crea in me Deus. Qué bonito. Es que el latín es bonito cuando lo entiendes bien. Cor, y qué sencillo. Cor meum crea in me Deus. Cámbiame el corazón. ¿Cuánto se lo tenemos que pedir al Señor? Cámbiame el corazón, conviérteme. Límpialo, purifícalo, renuévalo. Hazlo distinto, de carne, que sepa amar, que sepa perdonar, que sepa comprender. Que sepa aceptar las miserias de los demás. Que mire con ojos sanadores. Mira, la Cuaresma nos recuerda varias cosas. Por una parte, esos 40 años de camino del pueblo de Israel hacia la patria definitiva. Por otra parte, los 40 días de Cristo en el desierto. Los 40 años fueron para los israelitas un tiempo de prueba y tentaciones. Acompañados por Yahvé,
les iba haciendo entender que tenían que apoyarse en Él. El agua, el maná, las codornices, la tabla de la ley, y vuelta a empezar, y le abandonan y vuelta a empezar. Le está pidiendo el Señor a ese pueblo que tenga que ese corazón suyo de piedra lo transformen por un corazón de carne. Que el sufrimiento lo ofrezcan también. Que no dejen de pensar y saber que tienen un Dios. Debéis recordar, dice la Sagrada Escritura concretamente, debes recordar, que todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer por el desierto durante esos 40 años, para hacerte humilde, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. Luego te alimentó con el maná, que desconocías tú y tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Pues mira, a ti y a mí también el Señor nos enseña esto. En el desierto de nuestra vida, ahora, experimentamos muchas veces, y te pasará seguro, la fatiga, el desaliento, los problemas o problemitas, se diría, de cada día. Y también sentimos los cuidados paternales de Dios, directos o incluso por personas que están cerca de nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, tu mujer, tu marido. Pues pasa, nosotros estamos también en ese peregrinar y tenemos siempre la ayuda de Dios de muchas maneras, y concretamente esta que te digo. Muchos de los episodios de ese pueblo peregrino durante 40 años es sombra, es como idea de realidades futuras, de lo que vivimos ahora. Así. La epístola a los Hebreos, por ejemplo, citando el Salmo 1:24, se duele de la rebeldía del pueblo y a la vez celebra la llegada de un nuevo éxodo. Dice concretamente: los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia. Y Dios vuelve a fijar un día hoy, cuando firma por David al cabo de tanto tiempo: si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, pues Cristo, con su encarnación, con su vida, con su glorificación, nos está conduciendo hacia ese éxodo definitivo. Que no dejemos de escuchar su voz en nuestros corazones. Y piénsalo, que te llama el Señor por ese camino de conversión personal, de escuchar su voz, de oración. Pero fíjate, pensemos en la primera hecho de la Cuaresma, de lo que vimos la Cuaresma. Cristo en el desierto, en preparación y en silencio de esa promesa. Cristo en el primer domingo de la Cuaresma nos presenta a Jesús, que en solidaridad con nosotros quiso ser tentado al final de aquellos 40 días que pasó en el desierto. Tiene hambre, lógico. Pero Cristo es Dios, y por tanto el tentador que le tienta, por eso no es pecado la tentación, es pecado el consentimiento. Por eso no es pecado, y todos somos tentados. Cristo fue tentado. Bueno, pues Cristo, digamos, ¿no?, vence a Satanás, y eso nos llena de esperanzas. Y nos hace saber que también nosotros, con la ayuda de Dios, podemos vencer las tentaciones. Por supuesto. Que nunca, y esto tenlo clarísimo, nunca Dios va a permitir que seas tentado por encima de tus fuerzas. Nunca. Nunca.
va a permitir que la tentación sea de tal fuerza que tú no puedas vencerla. No. Nunca por encima de tus fuerzas. Saber que Cristo ha vencido a la tentación nos hace pensar que es una ocasión para amar más a Dios. Y descubrimos que el ideal de una vida acomodada es un espejismo de nuestra felicidad. Así es. Y la experiencia de nuestra fragilidad personal, porque es verdad que a veces cedemos a la tentación, no acaba en el temor, no acaba en el desconsuelo o en la desesperanza, ni mucho menos, sino en la humilde petición que pone en acto nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Con Jesús, no olvides, encontramos fuerzas para rechazar decididamente la tentación. Mirad bien, dice concretamente, cómo responde Jesús. Él no dialoga con Satanás, como había hecho Eva en el paraíso terrenal. Jesús elige refugiarse en la palabra de Dios y responde con la fuerza de esa palabra. Acordémonos de esto. En el momento de la tentación, de nuestras tentaciones, nada de diálogo con Satanás, sino siempre defendidos por la palabra de Dios, y eso nos salvará. Primer domingo de Cuaresma, Jesús en el desierto. Segundo domingo de Cuaresma, Jesús en el monte con Pedro y con Santiago y con Juan y su transfiguración. Es decir, el tiempo de purificación, el tiempo de dolor, el tiempo de prueba, acaba en el cielo, en la glorificación. También nosotros participaremos de su gloria, esa que ven Pedro, Santiago y Juan y se quedan obnubilados. También nosotros participaremos de su gloria si nosotros nos unimos a la cruz del Señor. Y luego pensaremos en estos días de Cuaresma en la samaritana, el agua y la sed de amor, en Lázaro, cuya resurrección recuerda la resurrección del Señor. Y después entraremos, ¿no? Pues lógicamente en ese momento ya propiamente de la Semana Santa, pero ya hablaremos de eso. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Con esa humildad de quien se reconoce pecador, pedimos con toda la Iglesia que Dios en su misericordia intervenga, con esa mirada amorosa sobre nuestra vida y con su perdón reparador. Esto es habitual en toda la Cuaresma, repetirlo. Y así, al hilo de la liturgia de cada día, de la palabra, iremos asumiendo nuestra parte en ese proceso de conversión. Y se nos invitará a las prácticas tradicionales de la Cuaresma. Oración, limosna, ayuno. Relación con Dios, oración, con los demás, limosna, con nosotros mismos, ayuno. Y sabremos que de nada cuentan las acciones meramente externas sin la gracia de Dios. De nada sirve la oración si no es del corazón. La limosna si puramente es un gesto. O el ayuno si es pensando en nosotros mismos solamente. Nuestras acciones, evidentemente, sin la gracia del Señor,
Sin su ayuda no es posible que tengan efecto. Cuya tibi sine te placere non possumus, dice la Sagrada Escritura, la liturgia, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Cuya tibi sine te placere non possumus. No podemos agradarte sin ti, Señor. ¿Cuánto te necesito? Y entenderemos esta cuaresma si vamos viviendo este camino cuaresmal como estamos hablando. Entenderemos este cuaresma también al hilo de los sacramentos, de la penitencia especialmente y de la Eucaristía. Y es lógico que nuestra penitencia interior se perfeccione gracias a la celebración del sacramento de la confesión, que es una práctica tan cuaresmal. Es de todo el año, evidentemente, pero estos días es un buen momento, muy buen momento. Mucho depende de las disposiciones del penitente, pero es Dios el protagonista, porque es el que nos mueve a la conversión. Y a través de este sacramento, que es verdadera obra maestra del Señor, percibimos su buen hacer en nuestra libertad caída. Y los actos de contrición también, que nos ayudarán también a tener paz en el corazón. Me contaba un médico que atendió durante muchos años a San José María, en la época en que él tenía una diabetes de la que después se curó y una serie de cosas que exigían un seguimiento diario detallado, ¿no? Y en concreto esto le llevaba a este médico, me contaba, a un momento del día, siempre si pudiera ser, si intentaba que fuera a la misma hora, pasar a estar con San José María un ratito y tomar la tensión, utilizar la temperatura también, pero sobre todo la tensión, ¿no? Y así fue haciéndolo. Era un ratito de conversación que tenían, hablaban de muchas cosas, aprovechaba también ese rato para estar con San José María. Y un día, os contaba, fue a tomar muy tempranito, a tomar la tensión. San José María estaba todavía descansando en su cama, y allí que fue, y padre, perdone, le molesto, voy a tomar la tensión. Sí, pasa. Le tomó la tensión y vio que estaba muy bien para lo que habitualmente era en él. Y le comentó eso. Padre, le llamaba así, tiene usted la tensión estupenda hoy. Y dice que San José María le miró y le dijo: claro, hijo mío, porque esta noche he hecho, mejor dicho, muchos actos de contrición. Y añadió: tú, como un buen médico, recomienda lo que tengas que recomendar, diagnóstico, pastillas, lo que fuera, pero también recomienda hacer actos de contrición, que da mucha paz, alivia mucho el alma y el cuerpo. Señor Jesús, tened piedad de mí. Qué bonito. Tuve hace muchísimos años la oportunidad de estar en una época de estudiante en Pamplona, y tuve una pequeña cosa pulmonar, nada, una bobada, ¿no? Pero que me tuvo en cama varios días. Y para hacer una revisión me fui a la clínica universitaria y vivía ahí, estaba todavía en activo don Eduardo Ortiz de Arandázauri, un buen médico, de los primeros que estuvo en Pamplona, que fue los que iniciaron la clínica universitaria. Y de hecho, era tan bueno que estaba en proceso de beatificación. Y recuerdo, a mí no me lo dijo, pero sí que me lo dijeron varios pacientes que estaban allí, que don Eduardo pues hacía un diagnóstico muy bonito, muy bien hecho, y les decía a los pacientes, ¿no?, entre otras cosas, también dependiendo de quién fuera, ¿no?, pero decía, una de las cosas que recomendaba, además de dar un diagnóstico, unas pastillas, le recomiendo también que se confiese, porque ese
camino le ayudará también a mejorar su salud espiritual y como consecuencia física. Bueno, decía, lo recomendaba con frecuencia. Y es que, ¿sabéis? Tener el alma en paz da mucha paz. Quitarse todas esas cosas que a veces nos preocupan, nos agobian o nos humillan a través del sacramento de la confesión, donde dejamos todo en Dios. Eso da mucha paz. Hoy les decía a estas alumnas que comentábamos antes, que te comentaba al principio de la meditación, hablábamos de la felicidad y les decía, ¿no? A veces no somos felices porque tenemos como una especie de mochila o de saco que vamos arrastrando de nuestras culpas. Que es verdad que las dejamos en la confesión y pedimos perdón a Dios, pero uno tiene que aprender también a perdonarse a sí mismo y quitar esa culpabilidad. No podemos estar toda la vida, les decía, pensando, ¿no? ¿Por qué lo hice mal? Fui un desastre, ¿por qué metí la pata? Porque eso, no sé, aparte que es una manifestación de soberbia, es también pues una manera también como de machacarse interiormente y no tiene sentido. Y no tiene sentido. Y es que es verdad, no tiene sentido. Por eso yo te animo, ¿no? a que pongamos esto, ¿no? Pues el deseo de cambiar ahí, ¿no? No vivir con esa especie de culpabilidad continua. Bueno, vamos terminando esta primera meditación cuaresmal. Y lo hacemos pues pensando, ¿no? Cómo vamos a recorrer este camino cuaresmal con garbo. La celebración frecuente de los sacramentos, como te decía hace un momento, la misa, la Eucaristía, la confesión, la meditación asidua de la palabra de Dios, las obras penitenciales que puedas hacer también, pequeños sacrificios, mortificaciones, ayunos pequeños, sin que falte también la alegría. Son prácticas que afinan nuestra alma y nos preparan con intensidad también para celebrar la Semana Santa. Hemos de hacer, dice en el Vía Crucis San José María, en su libro Vía Crucis, hemos de hacer vida nuestra la vida y la muerte de Cristo. Morir por la mortificación y la penitencia, para que Cristo viva en nosotros por el amor. Y seguir entonces los pasos de Cristo, con afán de corredimir a todas las almas. Y así, si contemplamos al Señor que da la vida por nosotros, pues vamos purificando nuestros pecados y descubrimos la alegría de la salvación que Dios nos trae. Redemí, et salutaris tui. Devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación, dice justo en ese salmo que hablábamos antes, el Salmo 50. Bueno, miremos a la Virgen María, a nuestra Madre Santa María, con cariño. Pensemos cómo ella en este camino cuaresmal nos va a acompañar, nos va a ayudar. Seamos sinceros y valientes, yo diría, para afrontar también este camino con garbo. Dios nos quiere santos y felices. Y tenemos que entender que la felicidad también pasa por este camino cuaresmal. Ponemos todo esto en manos del Señor y le pedimos a nuestra Madre con fuerza, ¿no? Aquel aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. O te recomiendo que también digas muchas veces estos días de Cuaresma esa frasecita pequeña que antes mencionaba. Señor Jesús, tened piedad de mí. Señor Jesús, tened piedad de mí. Termino ya. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.